Y bueno, vamos a comenzar esta conferencia. Es un gusto para nosotros presentar al doctor Julio Nefa en esta oportunidad con una conferencia titulada Crisis, Innovaciones Tecnológicas y Nuevos Procesos de Trabajo, Desafíos para la Orientación. El doctor Nefa es doctor en Ciencias Sociales del Trabajo, con especialidad en Economía del Trabajo del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de París, diplomado de la Escuela Nacional de Administración, dependiente del primer ministro de Francia, tiene certificados de estudios políticos en la Fundación Nacional de Ciencias Políticas de París, diploma de especialista en Desarrollo Económico y Social de la Universidad de París, y es licenciado en Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Además, es investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, que conocemos como el CONICET. Es director de varios proyectos de investigación en el CONICET, en UBACIT y en la Universidad Nacional de La Plata, que están referidos a los siguientes temas: empleo, desempleo y políticas de empleo, innovaciones tecnológicas y organizacionales, condiciones y medio ambiente de trabajo, teoría de la regulación, procesos de trabajo. Es autor de libros, de capítulos de libros y de numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Es profesor de posgrado en maestrías y doctorados en diversas universidades nacionales e internacionales, y casi que es un amigo de la casa porque siempre acompaña nuestras propuestas de AIDOEL y en la formación de orientadores, así que es un gusto presentarlo, doctor, y abrimos esta conferencia. Bueno, muy buenas gracias, muy buenas tardes entonces, Eugenia. Bueno, y agradezco a los directivos de la asociación y en especial a Mirta Gavilán. Yo guardo muy buen recuerdo de mi participación en la carrera de posgrado de orientación en la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, el título de esta presentación es un poco, ambicioso, porque quisiera hacer un aporte desde la economía del trabajo para poder comprender todas las transformaciones o buena parte de las transformaciones que están en curso en la economía y la sociedad actualmente, porque creo que es un telón de fondo donde se desenvuelve la profesión de la orientación, que puede jugar esta profesión un papel muy importante en la vida profesional de las personas. Y es muy importante porque seguramente con estos procesos de cambio se va a estimular el proceso de educación permanente a lo largo de la vida, y seguramente vamos a cambiar de profesión o vamos a adquirir otras especializaciones. Bueno, estamos en un contexto inédito en la historia de la humanidad, porque estamos viviendo tres crisis, estamos soportando las consecuencias de tres crisis al mismo tiempo. La crisis económica mundial, que de tanto en tanto el capitalismo nos ofrece; una crisis ecológica que tiene, digamos, una fecha fatídica, porque si para el 2030 no hemos logrado reducir la velocidad del recalentamiento del planeta, todas las especies, incluso la humana, corren peligro. Y la pandemia, que de alguna manera se ha empezado a controlar, pero aparecen nuevos brotes. Entonces, es importante comprender estas transformaciones del trabajo y todas las implicancias que ustedes van a poder seguramente deducir para la profesión de la orientación. Bueno, la orientación es muy importante para descubrir las potencialidades, para desarrollar la personalidad y emprender una etapa de formación, porque eso puede permitir que luego de la formación se acceda a un empleo, esto va a requerir un proceso de formación profesional para actualizar conocimientos. En las empresas y organizaciones van a tener que insertarse en un sistema de relaciones de trabajo, ya sea en un empleo protegido, por la ley de contratos de trabajo, o un trabajo de tipo autónomo, como monotributista o como microempresarios, y de esta manera van a poder obtener una recompensa monetaria
un salario directo y también el salario indirecto, que es la protección de la seguridad social, y de alguna manera el trabajo va a terminar impactando directa o indirectamente a corto, mediano o largo plazo sobre la salud física y también sobre la salud psíquica y mental, básicamente, que es un tema nuevo que está emergiendo en todos los centros académicos. Y dentro de las empresas y organizaciones, ¿cuál es el papel que le va a quedar a los trabajadores para poder participar en la programación de su trabajo, en la adopción de las decisiones o también en los resultados de su actividad? Bueno, el capitalismo tiene una larga historia, digamos, tiene básicamente 5 o 6 siglos de vida, no es el que duró más tiempo. Bueno, y es un modo de producción que cambia permanentemente y está cambiando ante nuestros ojos en la actualidad. Y hubo un cambio importante que ocurre a mediados de la década de los años 70, digamos, cuando un modo de desarrollo que los economistas llamábamos keynesiano-fordista, en el sentido de que había pleno empleo, altos salarios y un Estado que dirigía la economía, una crisis ocurre por justamente como los procesos de trabajo que estaban vigentes en esa época generaron mucha resistencia por parte de los trabajadores, y es de mediados de los años 70 que estamos viviendo otro modo de desarrollo, el que llamamos modo de desarrollo neoliberal. Bueno, y todo eso, de alguna manera, la variable determinante para entender esos cambios y los que vienen, hay que pensarlo en términos del proceso de trabajo. Es decir, cómo el uso de nuestra fuerza de trabajo, es decir, nuestra fuerza física, nuestras dimensiones psíquicas, los aspectos afectivos, los aspectos relacionales y las dimensiones mentales, van a transformar la materia prima, procesar información o generar conocimiento apoyándonos en medios de producción, digamos, máquinas, herramientas, y cada vez más incorporan nuevas tecnologías, y el resultado es generar productos materiales o bienes inmateriales como la información y los conocimientos que son útiles para satisfacer la demanda social. Y de acá la importancia que tiene para mí la orientación. Y ese concepto de proceso de trabajo es clave para comprender los cambios que han ocurrido a lo largo de la historia y para anticiparnos, para poder pensar qué otros cambios pueden ocurrir. Y varios procesos se despliegan al mismo tiempo, a veces se superponen. Algunos van desplazando progresivamente los anteriores sin anularlos completamente, y el resultado es como la economía en la cual nosotros vivimos, que es cada vez más heterogénea. Bueno, y para producir esos bienes y servicios, información y conocimiento que tengan una utilidad social, es que cumplen una función importante los procesos de trabajo. Y bueno, digamos muy rápidamente, estos procesos de trabajo se van transformando. Y yo diría que ya desde el siglo XVIII, digamos, se empieza a hablar de la división técnica del trabajo. Es decir, la división del trabajo en tareas, asignando a un trabajador una o varias de esas tareas, permitiendo la especialización, de alguna manera que el trabajador en esas condiciones ya puede ser más fácilmente vigilado y controlado por el empleador. Y eso permitió un incremento de la productividad y aumentar las tasas de ganancia de los empleadores. Pero ya en el siglo XIX hubo otro cambio importante, que es lo que se llama la división social del trabajo. Es decir, que a partir de las experiencias de Frederick Taylor en Estados Unidos, aparece claro que para las empresas, y pienso que para las organizaciones también, era muy útil distinguir entre la concepción y la ejecución de los trabajos. Es decir, que hay algunos, a partir de ese momento, en las empresas, en la administración, en las universidades, en las escuelas, hay algunos que conciben el trabajo
y otros que lo ejecutan. Y eso dio lugar a la creación de una ciencia, de alguna manera, del trabajo, que puso el acento en lo que ellos llamaban la organización científica del trabajo. Es decir, el estudio de tiempos y de métodos para hacer una economía de tiempo. Es decir, para aumentar el rendimiento, para intensificar el trabajo y para que de alguna manera ese trabajo dividido social y técnicamente permita la subordinación del trabajador al empresario o a la autoridad, a la jerarquía de una organización, y eso conlleva con una pérdida de la autonomía. Es decir, que esta división del trabajo, la técnica y la social, producen como consecuencia una pérdida de autonomía de los trabajadores. Y eso se va a completar a nivel de la ciencia administrativa, con un ingeniero llamado Henri Fayol, que va a traducir todas estos conocimientos de la división social y la división técnica al sector administrativo y a la gestión empresarial. Y es a partir de Fayol que se diseñan los organigramas, los manuales de organización y métodos, y toda la división del trabajo que opera en la administración pública y también en las empresas privadas en el área administrativa. Bueno, y ya después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, sobre todo en los países capitalistas industrializados, hay una transformación del sistema productivo porque hay utilizando estos conocimientos de la división social, la división técnica del trabajo, se mecaniza la producción y se instauran las cadenas de montaje. Las cadenas de montaje, las bandas transportadoras que permiten una intensificación del trabajo para reducir los costos unitarios de los productos, y eso requirió de alguna manera cambios en las relaciones de trabajo para que los trabajadores no faltaran, porque trabajadores que faltan interrumpen la cadena de montaje. Entonces era necesario fidelizar a los trabajadores y estimularlos para que aceptaran ese proceso de trabajo que era dañino para su salud y básicamente les hacía perder autonomía. Bueno, básicamente a partir de después de mediados del siglo XX y al finalizar la Segunda Guerra Mundial, este modo de desarrollo nuevo que habíamos llamado keynesiano-fordista va a desarrollarse en toda su amplitud y va a dar lugar de alguna manera a una época de crecimiento económico inédito en la historia de la humanidad, que duró 30 años, hasta la crisis de los años 70 que dio lugar a este nuevo modo de desarrollo. Y en este nuevo desarrollo las cosas son distintas. Aparece el desempleo. La economía es cada vez más heterogénea. Y en lugar de los contratos por tiempo indeterminado, aparecen los contratos de tipo precario, por tiempo determinado, las empresas de servicios eventuales, las plantas transitorias en la administración pública, el trabajo a tiempo parcial, los pasantes, de alguna manera que van a trabajar varios años en empresas y organizaciones sin acceder a un puesto permanente. Y cada vez más, digamos, el único sector del empleo que está creciendo en nuestro país es el empleo público, porque las empresas generan pocos empleos, y también aquellos que trabajan como monotributistas y como autónomos, es decir, que tienen que asumir ellos mismos el costo de la seguridad social. Y esto se da juntamente con una mayor desigualdad, mayor pobreza y mayor exclusión social. Como que esto es un poco el resultado del desarrollo de ese modo de desarrollo neoliberal que se expandió en el mundo entero con distinta intensidad. De modo que desde esa época cada vez más se aplican nuevas tecnologías. En el sector industrial, la robótica, las máquinas herramientas de control numérico, los automatismos en el sector industrial, pero
el problema es que hay un proceso de desindustrialización a escala mundial, y sobre todo en los países en vías de desarrollo, como es el caso de Argentina, y las economías se van reprimarizando. Básicamente hay muy pocos países que no soportan este proceso, pero tarde o temprano también Alemania y también China y Japón van a comenzar este proceso de desindustrialización. Entonces, básicamente el sector más dinámico de la economía ya no es el sector industrial, el sector de la economía real, es cada vez más el sector financiero. Y digamos, lo que estamos viviendo es un poco la emergencia de un nuevo capitalismo. No solamente el capitalismo de la economía real, de la industria, la agricultura, la construcción, también de la economía financiera. Y en nuestros días, lo que podríamos llamar un capitalismo cognitivo, básicamente con la irrupción de las nuevas tecnologías en las actividades de servicio. Bueno, y hay dos procesos de trabajo nuevos que han aparecido en los últimos tiempos que de alguna manera se aplican básicamente en ese sector de la economía que no es la economía real. Es, por ejemplo, el teletrabajo. Es decir, que ahora se puede trabajar fuera de la oficina y de la fábrica sin que eso provoque una caída de la productividad. Y básicamente, ¿por qué las empresas recurren al teletrabajo? Y también el Estado lo va a hacer cada vez más. Se reducen los costos fijos. No es necesario tener grandes establecimientos y muchas oficinas. La gente trabaja desde su domicilio. Y el trabajador, una cosa inédita en la historia de la humanidad, pone su domicilio al servicio de la empresa o de la organización y, digamos, acepta la violación de su intimidad y de su vida privada. Bueno, eso para muchos trabajadores implica menos tiempo de trayecto, menos costos en comidas, en vestimenta, poder trabajar desde la oficina, desde su oficina en la casa, de su domicilio, desde un café, desde un bar, pero requiere computadoras y equipamiento, así que estamos totalmente dependiendo de las nuevas tecnologías. Y como habíamos dicho, el trabajador pone a disposición de la empresa su domicilio. Y bueno, si la legislación no se aplica, va a cubrir el pago de los servicios, la electricidad, la conectividad, la privacidad y la intimidad, un poco al servicio de la empresa. Es lo que hemos hecho todos los docentes a lo largo de estos 2 años, básicamente. Bueno, y eso ha hecho que la duración de la jornada de trabajo efectiva sea prolongado. Básicamente todos nosotros, y sobre todo los docentes, trabajamos muchas más horas gracias al teletrabajo que de manera presencial. Y eso ha hecho que aparezcan nuevas enfermedades profesionales, como por ejemplo los trastornos musculoesqueléticos. Tanto trabajar delante de la pantalla en una silla que no es la adecuada, bueno, terminamos todos con dolor de espalda. Ahí también la duración de la jornada se prolongó y hasta los empresarios constatan que la gente trabaja mucho más en su domicilio que en la casa. Y un empresario en una de esas reuniones que hubo en el Parlamento cuando se discutía la ley del teletrabajo decía que los trabajadores ahora el tiempo que no gastan en el trayecto lo usan para trabajar. De modo que básicamente para las empresas es también una ganancia. Otro problema que tenemos es lo del llamado ojo seco, es decir, que tanto estar frente a la pantalla, parpadeamos muy poco y por lo tanto no lubricamos nuestra pupila. Y el resultado es que al final del día tenemos los ojos rojos y tenemos jaquecas, básicamente. Bueno, son problemas nuevos, digamos, que no pensábamos que iba a ocurrir. Bueno, y la otra cosa importante es que se pone en duda el sistema de remuneración. Digamos, los empresarios quisieran que a los trabajadores no se les pagara por hora o por día. ¿Por qué? Y bueno, porque dirían que básicamente se van a poder desconectar cuando no tengan ganas de trabajar y eso va a perturbar la productividad y por lo tanto la ganancia de la empresa. Y por eso en los próximos convenios colectivos
los empresarios van a tratar de que la remuneración sea según los objetivos, cosa de que el trabajador se desconecte una vez que haya cumplido los objetivos, y no para dar una vuelta por la casa o conversar con los familiares. Y el otro proceso de trabajo es el de las economías de plataforma. Bueno, digamos, lo que más se ha estudiado no es tanto los Uber, de alguna manera, sino el trabajo de los repartidores, que es un trabajo itinerante. Ya no es ni en el domicilio, ni en la oficina de la empresa o en la fábrica. El trabajo es itinerante. Y esto cambia ese proceso de trabajo. Bueno, las empresas le conviene porque reducen los costos fijos. Es decir, las empresas, las economías de plataforma, como se llaman, las empresas, digamos, que manejan a Globo, Rappi Ya o Uber, tienen menos costos fijos. El medio de transporte lo pone el trabajador, el auto, la bicicleta o la moto. Y se desconoce la existencia de una relación salarial, que no hay empresas, que lo que hay es un algoritmo que conecta la oferta con la demanda en el mercado de trabajo, pero no hay un empresario que está de alguna manera decidiendo cuál de los repartidores es el que va a hacer esa entrega. Es un trabajo entonces itinerante, con riesgo de accidentes. Han muerto ya varias docenas de repartidores. Muchos han sufrido robos y hurtos, básicamente. Bueno, y lo importante es que cambió también el sistema de remuneración, porque es un trabajo intermitente. ¿Qué quiere decir? Que un repartidor solamente va a cobrar cuando haga una entrega. Todo el tiempo que pase esperando que le entreguen la pizza, las empanadas para repartir, ese tiempo es un tiempo muerto para él. Está a disposición de la empresa, pero como no hace esa actividad, ese tiempo no lo cobra. Bueno, Doctor, y otra cosa importante, perdón, ¿sí? nos quedan 10 minutos. 10, sí, también. Bueno, entonces, la otra cosa interesante es que en el caso de los repartidores, no sé si lo saben, son evaluados, pero no por un empresario, sino por los clientes, con las estrellitas que le ponen para dar una opinión sobre si el servicio vino a la hora, si el trabajador ese fue gentil de alguna manera. Y esto se hace por un algoritmo. Es decir, el algoritmo es diabólico, en el sentido de que un informático, en consulta con un abogado laboralista, pone dentro de esos silogismos, de ese algoritmo, cuáles son los criterios que la empresa quiere aplicar para evaluar los trabajadores, para ponerlos en un lugar u otro de la fila, de alguna manera, o para castigarlos cuando ha tenido una mala evaluación, puede desconectarlos, y básicamente les hacen firmar a estos repartidores una suerte de contrato, que no es un contrato de trabajo, sino es un contrato de tipo comercial para la prestación de un servicio. Y bueno, ahí está claro que ni el trabajador tiene que ser fiel a la empresa, ni la empresa de plataforma tiene que mantener el empleo a ese trabajador, y cualquiera de los dos puede desconectarse, básicamente. Cualquiera de los dos puede desconectarse, y básicamente eso genera por parte de los empresarios una inseguridad muy importante. Bueno, entonces hay todo un debate que está ocurriendo en este caso, porque sería un caso de parasubordinación. Es decir, que los trabajadores de plataformas, los Uber o los repartidores, están haciendo una tarea subordinados económicamente a la empresa y también subordinados jurídicamente, pero la empresa no reconoce la subordinación jurídica ni la económica, porque eso significaría que a ese trabajador le corresponde que le apliquen la ley de contrato de trabajo y lo que se refiere a la seguridad social. Y por lo tanto, en este proceso de trabajo propio de este modo de desarrollo, hace que el empleador ahorre capital fijo, porque las máquinas, herramientas, el auto, la bicicleta la pone el trabajador,
y al mismo tiempo solamente va a cobrar si esta persona trabaja. Es decir, que el trabajo pasa a ser intermitente, que es una novedad también dentro de la historia del capitalismo. El resultado es que hay una heterogeneidad de las formas en que las empresas se están organizando, aparecen estas empresas de plataforma, la producción. Bueno, habíamos dicho que el uso de las nuevas tecnologías es cada vez más frecuente en las empresas y que están surgiendo estos nuevos procesos de trabajo. De modo que, para mí, y esta es un poco mi conclusión, esto es un desafío para la orientación. Porque, bueno, lo ideal sería que haya la posibilidad de promover a los jóvenes o aquellos que recurren a la orientación a un empleo digno, con garantías de estabilidad, que se correspondan con sus aptitudes, sus expectativas, sus deseos, y que permita crear conciencia para construir una sociedad más inclusiva, no tan desigual, una sociedad más democrática y que no haya discriminación de ningún tipo. Entonces, es muy importante analizar estos cambios que están ocurriendo y todo hace prever que otros cambios se van a producir por el uso de las nuevas tecnologías y eso va a cambiar el proceso de trabajo. Y entonces los que se ocupan de la orientación tienen que imaginar de alguna manera cómo va a ser el trabajo y cuáles son las exigencias físicas, psíquicas y mentales que esos trabajadores van a tener que reunir para poder ocupar esos nuevos puestos de trabajo, ya sea en relación de dependencia o asumiendo tareas empresariales. ¿Por qué? Y bueno, porque de alguna manera el empleo en relación de dependencia se ha estabilizado en todos los países del mundo. Y en el caso argentino no ocurre en todos los países igual, es el empleo público el único que crece. Y lo que crece sobre todo son los empleos de tipo precario, sin garantías de estabilidad. Y ustedes saben que en Argentina, como un dato solamente, más del 35% de los asalariados no están registrados. Vulgarmente se le llama empleo en negro. Son 4.500.000 trabajadores que no tienen un recibo de sueldo, que no tienen la garantía para alquilar una casa, para pedir un préstamo. Bueno, básicamente son como habitantes del país, pero no son propiamente ciudadanos. Entonces, es muy importante poder identificar a quienes reúnen ciertas condiciones para acceder a un empleo y pensar cómo va a ser el empleo del futuro y cómo orientar para que esos futuros trabajadores se formen de alguna manera para poder ocupar esos puestos. Entonces, esta es una tarea que implica trabajar en cooperación. Y bueno, yo por lo que conozco de las colegas que cooperan con Mirta de alguna manera, es una profesión abierta a la interdisciplinaridad. Es decir, que no solamente los psicólogos, los sociólogos, los economistas del trabajo, los que se ocupan de administración, ya sea de empresas públicas o de empresas privadas, pueden de alguna manera ser de mucha utilidad para que su profesión se desarrolle de una manera exitosa. Y creo que por una vez pude cumplir el tiempo que me habían asignado. De modo que voy, gracias a las nuevas tecnologías y al Zoom, voy perfeccionando el uso de mi tiempo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y espero que este congreso sea exitoso y que salgan renovados y que esta profesión se actualice, se modernice de alguna manera para anticipar el futuro. De modo que les agradezco mucho por esta invitación. Un cariño muy grande. Adiós, damos por terminada esta conferencia.